Energías positivas. ¿Eres de los que espera una situación especial para mejorar tu vida y no llega? Esperas y esperas que pase algo favorable, pero nunca pasa. ¿Deseas que llegue alguien o algo para lograr tus objetivos? ¿Estás pendiente del tren de la vida y de las oportunidades para montarte en él? ¿Le pides a Dios que pase algo para cambiar y mejorar tu vida? Hoy vamos a analizar esa situación y cómo hacer que las cosas sí pasen. Bienvenidos. Sí, parece un tren. Saludos, espero que la estén pasando bien, muy bien en cualquier parte del mundo en la que se encuentren, en compañía de su conciencia, de su corazón, de su ser interior, de su Dios del corazón, unido al Dios superior, que son uno y nosotros uno con Él. Somos uno con el universo. Gracias por estar allí. Seguramente han escuchado la interesante reflexión de el tren de la vida. Está en internet. De eso no es que les voy a hablar, no. Simplemente recordarlo para quienes quieran y puedan escucharlo, pues esto complementaría el tema de hoy. Esa reflexión es muy bonita, habla algo así que el tren de la vida, ahí nos montamos y suceden muchas cosas, se montan y se bajan personas queridas o no. Para algunos ese viaje en tren es un paseo, para otros se convierte en una pesadilla. A veces no queremos que se bajen algunas personas, pero se bajan inesperadamente. Queremos que suban otras, pero no suben a nuestro tren de la vida. Para la mayoría, ese viaje pasa desapercibido. He allí el problema. Los puestos del tren, recuerdo, dice, se llenan y se vacían constantemente. Vamos a conocer y tratar bien a todos los pasajeros que van en nuestro tren, en nuestra vida, y tengamos siempre presente que llegaremos a la estación principal. Escúchenla, es algo así, es más larga, ¿no? Eso complementa el tema de hoy. Las de hoy son mis opiniones al respecto. Algo que inventé y le puse el título de tren. El tren. Y espero hacerme entender. Todas van en sentido figurado. ¿Recuerdan aquella forma de que quiero comunicarles las cosas? El tren representa la vida. O puede representar en algún momento los objetivos de vida de cada uno. O las personas que tocan la vida de cada uno. Aquello de que estamos esperando algo, alguien para que montarnos ahí, que nos sean como unos salvavidas. Ya saben, es de manera simbólica cada una de las frases que les voy a dar. Atentos, ajustenlo ustedes a sus propias situaciones en cuanto a salud, a dinero, amor. Ya va que aquí se apagó, ¿se escucha así? Hola, ok. Sé que esta frase forma parte de la vida, frase antigua, cuando solo existían los trenes como mejor medio de transporte entre ciudades cercanas. Eso que el tren pasa una vez y demás, forma parte de esos muchos refranes que, en cambio de motivar, si lo ponemos a analizar, va en detrimento de nuestro desarrollo y de nuestro inconsciente, porque los ha aceptado, nuestro inconsciente ha convivido con ellos y los tiene allí. Y cómo es que dice Carl Gustav Jung,
Dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Uf, profunda. Ok, vengo hoy a darles mi opinión con respecto a esa frase, a ese refrán de que el tren pasa una vez en la vida y hay que montarse. Ok, anoten, mejor escuchen bien. Cualquier cosa pues lo repiten. Me gusta esta. El tren nos puede llevar a donde conocemos y queremos ir, o a lugares, en este caso situaciones, que no conocemos y puede ser que no nos guste. El tren puede llevar personas que no deben estar en nuestro entorno y pensábamos que sí. El tren nos puede dejar una o varias veces en la vida, pero siempre habrá otro en la misma dirección o en mejores rutas y recorridos. El tren es seguro para viajar. Ojo, pero un mínimo error puede acabar con nuestra vida y la de todos los pasajeros. ¿Recuerdan aquello de los rieles del tren que le bajan la palanca y cruza un sitio o cruza el otro y depende un mínimo error de esos y acabaría esa gran oportunidad que la vimos como el tren de la vida que teníamos que montarnos y un mínimo error o simplemente conocer realmente cómo es esa situación, ese alguien o ese algo o ese tren, para ir con el ejemplo que estamos haciendo, acabaría con toda nuestra vida. El tren puede que no cumpla con las expectativas creadas y queramos bajarnos de inmediato. Ojo, pero no podemos bajarnos en ese momento porque está andando. Hay que esperar que cumpla su itinerario, ajustarnos al tren o a quien va manejando ese tren en el que nos quisimos montar o en el que usted se quiso montar porque usted lo estaba esperando para salvar su vida, para motivar su vida, para lograr la felicidad, para tenerlo todo. Es la oportunidad del tren, pero podemos subir y darnos cuenta que no. Escribí aquí también, hay trenes que al montarnos lo que queremos ver es hacia afuera, el paisaje, o ver otro tren que pasa al frente, el cielo, el río, el puente. Entonces, ahí le estamos quitando importancia al interior del vagón, o el motivo real del viaje, o por quién estamos allí, o por lo que estamos allí, que queríamos montarnos. El entorno, lo exterior, hace efecto superior que lo interno. Cuidado con eso. Sigo, otra. El tren puede ser bonito por fuera y feo por dentro. O al revés. Feo por fuera y bonito por dentro. Cuidado con las apariencias y esa persona o ese algo o esa situación que estamos esperando y que para montarnos en el tren. Otra, el tren en muchos casos es la forma más barata de viajar. Y así es que usted quiere cumplir con sus deseos de la forma más económica. Son frases que, reflexionando al respecto del tema con este refrán, y así hay muchos refranes que podemos analizarlos y podemos sacar frases que vayan en contra de esa situación que inconscientemente tenemos adentro para sacarla de allí y entender que no es así. Que en su momento fue porque lo más moderno, y eso entre comillas, era el tren, pero ya no. El tren, en muchos casos, es la forma más barata de viajar. Anoten eso. Otra.
En el tren hay asientos cómodos, cómodos para un rato, pero se hacen muy incómodos para viajes largos. Y esta pegadita que va con esa que dice, en el tren se debe invertir más para lograr espacios más confortables. Estás esperando la oportunidad de tu vida, llamándola tren, por el ejemplo de hoy, que piensas que es una persona, un trabajo, una situación, un X cosa. Y resulta que vas a estar incómodo porque vas en silla económica, en silla simple. Y el viaje es largo, la vida es larga. Y lo que al principio era confortable, lindo, rico, bueno, fructífero, resulta que se convierte en algo obstinante. Tendrías que invertir más para lograr más, como en todo. A veces queremos no invertir o invertir poquito y tener el camino más confortable o el más bonito o el más lindo de la vida. Sigo con estas reflexiones y estas oraciones con respecto al refrán de el tren pasa una sola vez. Ok. En la mayoría de los casos no sabemos realmente quiénes van en ese tren en el cual me quiero montar. Porque el motivo es uno. La persona, la cosa, la situación, la ciudad, el empleo, X. Pero es que al montarme en el tren de otro, ahí va a haber muchas situaciones y muchas personas que quizá no conviven o no comparten mi forma de ser. Otra. Seguramente en el tren más moderno y rápido que nos queremos montar, seguramente en ese tren, el más moderno, el más rápido en el cual nos queremos montar, está lejos. Y entonces nos toca tomar es el más cercano, el que no es tan moderno y el que no es tan rápido. Por conformismo, porque esta es la oportunidad de mi vida y un trencito a vapor, no sé, no es de los eléctricos modernos, tren bala y ese tipo de cosas, pero ese queda por allá, en Asia, no sé. Entonces nos toca el más simple. Entonces te vas a conformar con las situaciones más simples, con las oportunidades más simples, porque esa es tu oportunidad de vida para salvar lo que quieres salvar. Ahí viene una conclusión, ya la voy a dar. Otra. A veces queremos montarnos en un tren y nos saboteamos para no hacerlo. Nos saboteamos nosotros mismos o nos sabotea nuestro entorno. Porque hay opciones, obvio, claro que la mejor la debemos tomar. Sí, claro, y la podemos llamar tren. Pero cuando logramos identificar cuál es la mejor opción, entonces viene el autosaboteo o el hacerle caso a nuestro entorno y dejarnos sabotear para no montarnos en ese tren que efectivamente sí era una oportunidad que manejábamos, que sabíamos concretamente que podía funcionar. Ojo, si un tren no funciona, me bajo en la próxima estación. ¿Sí? Voy a anotar esa también como frase. Otra, que estoy pegando cosas que había dicho con otras cosas nuevas. Entonces unas las tengo anotadas, otras las tengo aquí en un papelito. Dice, puedo tomar un tren solo por turismo y no por necesidad, o viceversa. Puedes tomar una oportunidad de vida por gusto, por placer, por pasión, temporal, por turismo, haciendo el ejemplo metafórico o simbólico. Pero ojalá que no te toque tomar una opción o una oportunidad por necesidad. Otra, esta es de las antiguas que está aquí en la computadora. Si necesitamos montarnos en un tren, que sea solo porque lo decidimos nosotros, que no lo decidan otros por mí. Lo decido yo, me monto en este tren, esta es la opción que me gusta, es una oportunidad interesante.
pero no bajo presión por otras personas, mucho menos por necesidad, que es la anterior, ni por el entorno. Otra, el tren de la vida nos confirma que debemos disfrutar el camino y no solo estar pendiente de llegar al destino. Ya han leído y escuchado esa frase, ¿verdad? Que el éxito no es solo la meta, sino hay que disfrutar el camino. Mahatma Gandhi lo escribió en su momento, dicen, de otra manera, pero con ese mismo contenido, con ese mismo significado. En el viaje largo debemos disfrutar del paisaje, si no se nos va a hacer muy tedioso y muy fastidioso y vibraremos tan mal que cuando lleguemos al viaje o a la meta vamos a estar hasta cansados, podemos estar, o hasta con dolor de cabeza, o hasta con... ¿sí? Hay que disfrutar del tren que pasa de allá para acá, del lado de allá, o del pajarito, o de la montaña, o del río, o del vagón con lo que va adentro y la oportunidad que estábamos previendo. Otra, hay quienes buscan desesperadamente un tren para montarse y no les importa cómo sea ese tren. Lo que quieren es salir de donde están, de su situación, de su país, de su casa, de su trabajo, de su relación sentimental, de su lo que sea. Y no les importa qué tienen que hacer porque lo ven como única opción. Esta es dura. Hay quienes buscan desesperadamente un tren para montarse y no les importa cómo sea el tren. Lo que quieren es salir de donde están. El que no está cómodo donde está, vaya donde vaya, siempre va a conseguir una incomodidad que lo haga que no se sienta bien. Si usted se va del país, siéntase bien en el país donde vive. Porque después, si no es así, se va a ir al otro país, entonces va a estar pensando en que iba a estar mudándose de país y de país o de ciudades. Hay que aceptar nuestras raíces para poder dar frutos, para que ese tronco de ese árbol pueda subir, para que las ramas se expandan bastante. Pero si la raíz no está bien, que es la ciudad donde naciste, bueno. Les comenté que este tema ya lo había tocado, ¿no?, para otros públicos, pero hoy quise agregarle otras frases, anotar detalles para hoy. Salieron más frases. Ustedes quizá tengan otras que caben en la descripción que estoy haciendo hoy. Piénsenla, analícenla, reflexionen al respecto. Otra vez, esta es de las nuevas. Cuidado con pensar que tomaste el tren indicado y ese no te lleva al destino que quieres. Al contrario, solo te aleja de donde estabas. Pensamos que una opción salvavidas de una persona, una situación, un trabajo o un viaje pueden acercarnos a donde queremos ir. ¿Dónde queremos ir? Tener ese paraíso soñado, ¿sí?, de lograr salud, dinero y amor, lograr la felicidad y todo ese tipo de cosas que hemos descrito en otros martes. Pero resulta que no. Se dejaron emocionar, obnubilar, se puede decir, y agarraron esa opción a primera vista. Se montaron en ese tren y al darse cuenta lo que hacen es alejarlos de donde estaban y de donde querían ir. Cuidado con esas falsas promesas que por allí andan rondando desde siempre, no ahora, desde siempre. Otra, lamentable que muchos piensan que han tomado el tren indicado y resulta que realmente ese tren no llega ni a bicicleta. Piensas que una persona, una situación, un trabajo, un viaje o lo que sea es el supertren y resulta que la opción no tiene esa fuerza que tú creías, o quizá era mentira. O sea, por eso lo digo allí en la frase, que ese tren no llegaba ni a bicicleta. Entonces, conclusiones. El tren no pasa una sola vez. Si de tren hablamos,
El tren tiene una ruta marcada y si son distancias cortas pasa hasta 2 veces por día. Si son rutas largas pasará una vez al día o una vez cada 2 días o una vez cada semana o una vez cada 20 días, pero siempre va a haber un tren que pase por ahí mismo. Y si no te gusta el sitio, o sea, la opción, el trabajo, el cambio, pues lo tomas el mismo tren de regreso. Pero debes dominar la situación para poder regresarte. Por los mismos medios, con el mismo tren. El tren pasa muchas veces. Esas opciones soñadas, esas oportunidades mágicas, ese toque divino en tu vida que puedas pensar o has escuchado que solamente ocurre una vez, no es así. Si estamos en buena lid, en buena energía positiva, estamos trabajando a través del corazón y si cumplimos con las cosas mínimas, normales de vida que hemos estudiado aquí, entonces vamos a crear milagros, vamos a crear opciones, vamos a crear situaciones favorables en nuestra vida. Muchas. Vamos a crear muchos trenes y vamos a tener que escoger el mejor, el que más nos guste, el que decidamos nosotros, no el que la necesidad o la situación o la persona nos indique o casi nos obligue a tomar. El tren pasa muchas veces. Eso sí, depende de nosotros que pase muchas veces. Si tenemos mentalizado que las oportunidades de vida súper, extra, guau, son de una sola vez, pues pasará una sola vez eso. Pero si nos conectamos con la divinidad que hay dentro de nosotros, la unimos a la divinidad que hay en el universo, que son una, es una sola, y nosotros una con él, allí van a ocurrir situaciones de vida permanentes, obviando el que vamos a estar desanimados, obviando el que vamos a estar incrédulos, obviando el que no creemos en nosotros mismos, obviando todo ese tipo de cosas que ya hace rato tenemos que sacar de nuestras vidas. Entonces van a aparecer muchos trenes, van a aparecer muchas opciones, muchas, créalo. Recuerden, todo esto es en sentido figurado. Cada frase que les acabo de leer, hay que adaptarlo a la situación de cada uno, ¿sí? Bien, no le demos el poder de nuestro éxito a situaciones externas y mucho menos pensemos que hay una sola oportunidad para triunfar en la vida. No veamos a una persona como un salvavidas, como el único tren que pasará en nuestra vida. Bueno, pero si de tren se tratara, ojo con esto, ya he dado 2 conclusiones, esta tercera. Vamos a suponer que si de tren se trata, ok, el tren es la opción, ¿sí? La oportunidad de vida. Si de tren se tratara, tú eres el tren. Cada uno de nosotros somos el tren. Que se quieran montar en nuestro tren y no que necesitemos buscar a alguien como tren para ser, para sentir y vivir. Somos el tren. Somos el tren. Nosotros somos el tren. No busquemos trenes. Nosotros somos. Me dijeron la otra vez, y fue una buena pregunta, una buena opinión, que qué pasaba si él interpretaba de esta manera. Él dijo, entonces el tren puede ser Dios. Ok, fue una reflexión en bien directo allí de, ok, por un momento imaginemos entonces que el tren del que les hablo hoy es Dios. Bueno, sí, está bien.
Entonces yo les digo, Dios está en mí y yo en Él. No necesito buscarlo porque está en mí. Buscarlo en el exterior parece mentira, pero es más fácil que buscarlo y sentirlo en nuestro interior. Lo tenemos dentro. Dios está en todas partes, ¿sí? Entonces no lo podemos excluir de nosotros. Omnipresente. Está en nosotros. Pero qué cosa que para el ser humano difícil es buscar dentro de. Y se hace más fácil buscarlo fuera. En todo caso sería, estoy con Dios. Formo parte de Él y con Él voy y llego a donde quiero llegar. Con o sin tren. En este ejemplo sería, si me tocara ir en tren para llegar, Dios está también en el tren. Somos el tren, somos el tren. Vamos a convencernos de que somos el tren y no hay que buscar por fuera alguien que nos impulse, que nos lleve o que nos obligue o que por necesidad tengamos que tomar un tren de una oportunidad. Vamos a crear nuestro propio tren. Somos Dios, somos chispa divina. Dios está en nosotros. Y escuchen este remate de hoy. Bueno. Si queremos llegar lejos, muy lejos, con más logros y cumplimiento más amplio de nuestros propósitos, y necesitamos un tren porque yo tengo mente amplia, tengo metas grandes. Recordemos entonces también, simbólicamente, que para largas distancias también existen los aviones. Vamos a ocuparnos en tomar un avión, entonces, y no un tren. Y como todo esto es hipotético y aplicable a cada uno, metafórico, simbólico, entonces, ni el tren ni el avión. Yo quiero algo más grande, entonces podemos imaginar que vamos en un transbordador, en un cohete espacial, para que nos haga llegar más lejos, un cohete escogido por nosotros, con más propósitos, con más metas, fuera de esta órbita. Decían, vamos a querer llegar a una estrella para por lo menos llegar a la luna y no pensar en un trencito. Así que debe ser nuestra motivación y empuje el que nos haga lograr lo que queremos, lo que merecemos. La bicicleta, el tren, el avión o el cohete de vida que cada uno, junto a el todo, debemos tener conciencia y vivir a través y con él con E y acento E mayúscula. Bien, cuidado al mentalizarnos en la vida que necesitamos algo externo para triunfar. Con lo simbólico de hoy, hemos hablado de un tren. Bueno, entonces no necesitamos un tren. Somos el tren. Y si los llegáramos a necesitar, buscaríamos el mejor tren escogido por nosotros. O el avión o el cohete. Comenzaba hoy con estas preguntas. ¿Eres de los que espera situaciones especiales para mejorar tu vida y no llegan? Somos los creadores de esa situación. Esperas y esperas que pase algo favorable y nunca pasa. Somos nosotros quienes debemos hacer que las cosas pasen.
¿Deseas que llegue alguien o algo para lograr tus objetivos? Nosotros somos ese alguien o ese algo. ¿Estás pendiente del tren de la vida y de las oportunidades para montarte en él, pensando que es la única opción? Respuesta: somos el tren. ¿Cómo hacer que las cosas pasen, que las cosas sí pasen? Respuesta: somos la cosa. Somos el tren. No esperar que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen depende de nosotros. ¿Le pides a Dios que pase algo para cambiar y mejorar tu vida? Cambios, mejorar, ok. Respuesta: somos el cambio. Somos Dios. Él está en nosotros. Un abrazo de corazón a corazón. Les habló Gustavo Cabrera para asesoría espiritual integral, personalizada, contacto por el privado. Para todos, energías positivas.